Y en materia de derechos humanos en Chile, cobró una vida tremenda ese concepto de derecho humano a partir del estallido social, a partir después de los informes de 3 y 4 agencias internacionales respecto de lo que pasaba en Chile. Y eso ha seguido marcando de alguna manera la pauta sobre el tema de los derechos humanos, que, dicho sea de paso, vamos a conversar con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico. Gracias, Sergio, por estar acá. Dicho sea de paso, y creo que hay que recalcarlo cada vez que se toca el tema, ¿cuál es la diferencia entre alguien que dice, qué sé yo, me violaron los derechos humanos versus que alguien diga, bueno, ¿acaso los carabineros no tienen derechos humanos? ¿Cuándo el Estado es sujeto de derechos humanos y cuándo las personas son sujetos de derechos humanos, Sergio? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero, todos tenemos derechos humanos a la vida, a la integridad física, psíquica. Ahora, pero cuando se utiliza la expresión violación de los derechos humanos, lo que estamos diciendo es que un agente estatal violentó esos derechos a la vida, ya a la integridad física, psíquica, que libertad de expresión. Ahora, ¿significa eso que no sea grave que un particular violente, mate a una persona? Eso es gravísimo y para eso está la Fiscalía. Cuando es un agente estatal que viola los derechos humanos, ahí entra el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Con respecto a carabineros, te quiero señalar que con este concepto los carabineros y carabineras pueden ser violados en sus derechos humanos, por ejemplo, cuando sus superiores no respetan su integridad, su dignidad, y de hecho el instituto tiene casos donde, por ejemplo, un oficial fue violentamente detenida porque andaba sin su indumentaria de fuerzas policiales por compañeros. Y claro, entonces en ese caso, claro, ya, o dentro de una organización policial, te insisto, un superior abuse de sus atribuciones con respecto a los inferiores. Pero para los efectos prácticos uno podría decir, por ejemplo, que para todo lo que sean actos en contra de las personas en términos normales está la justicia, ya sea penal o la justicia incluso económica. Sí. Pero para todo lo que tenga que ver con acciones que maltratan a las personas por parte de agentes del Estado, hablamos propiamente de violación de derechos humanos. Ahora, también hay que aclarar una cosa, que el Estado tiene responsabilidades directas e indirectas con las violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en una situación compleja como es de la Araucanía. Sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Que hay una responsabilidad indirecta de parte del Estado porque no está garantizando principios básicos del Estado de Derecho. Y ahí también el Instituto ha actuado, por ejemplo, entrevistando a las víctimas de violencia rural y haciendo ver que efectivamente el Estado está fallando gravemente a sus deberes. Por ejemplo, ¿cuándo falla el Estado en el caso de la Araucanía? Bueno, evidentemente en materia de seguridad, que implica en el no respeto de la propiedad privada, pero sobre todo también la vida. Si hemos tenido asesinatos tremendos donde en definitiva no solamente falla el Estado en materia de seguridad, policía, sino que tú también te encuentras con una crítica muy fuerte a todo lo que dice relación con la Fiscalía, investigación y sanción. Y obviamente eso afecta gravemente a nuestra democracia y se afectan los derechos humanos, sin duda alguna. Sergio, ustedes elaboraron un informe bien amplio después del estallido social, pasado algún tiempo, sobre la situación que había ocurrido en Chile. ¿Cómo se sigue y cuáles son los resultados de esas pesquisas que derivaron muchas de ellas en juicio? Mira, como tú lo señalaste en la introducción,
el instituto hizo un informe que ha sido la base de todos los informes internacionales, diciendo acá han habido las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno de la democracia. Y en ese informe que le entregamos al presidente de la República y a todos los poderes del Estado, el 23 de diciembre planteamos 15 grandes recomendaciones. En febrero del año pasado fuimos a Rancagua, de este año, donde estaba el único caso, Esteban Carter, donde hubo una condena a un miembro de las fuerzas policiales de Carabineros que le había disparado una lagrimógena en la cara a Esteban Carter. Ese era el único caso donde había una sentencia judicial condenatoria. Y nosotros en ese momento, Fernando, dijimos, yo como director, que estábamos más cerca de la impunidad que la verdad y la justicia. Y si tú me preguntas hoy día, ¿qué tanto hemos avanzado? Simplemente dos datos, ¿sí? El primero es que hay 4 condenas, ¿ya? Y todo Chile ha visto que han habido violaciones a los derechos humanos, basta ver los medios de comunicación social. Y por otra parte, en materia de reparación integral, si tú le dices a Esteban Carter, claro, él obtuvo la verdad, efectivamente él fue víctima de una violación a los derechos humanos, él sabe quién fue el que le disparó, pero él no ha recibido reparación integral ninguna. Y peor aún, hoy día estamos retrocediendo en esta materia, porque la única compensación económica que se le podría haber dado a las víctimas, hoy día el Ejecutivo está retrocediendo. Te cuento, entre gallos y medianoche se aprobó una ley, en la ley de presupuesto, una glosa, la 12, que decía que aquellas personas que hubiesen sido violentadas en sus derechos humanos, acreditadas por el instituto, podían postular a una pensión de gracia, lo cual ya es completamente insuficiente. Se trata de postular a un beneficio, pero ahora en el nuevo proyecto de ley de presupuesto el Ejecutivo volvió atrás y simplemente esta glosa dice: aquellos que se hayan visto afectados por las manifestaciones podrán postular a una pensión de gracia. Entonces volvemos a una situación donde ni siquiera se quiere reconocer que acá hubo violaciones a los derechos humanos. Entonces la situación, te insisto, si uno dice que tanto hemos avanzado en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, es poco, muy poco, y hoy día claramente, esto se lo dijimos a todos los poderes del Estado y particularmente a los integrantes de la coordinación del sistema de justicia penal, que Chile no está cumpliendo con sus deberes, no lo está cumpliendo. Sergio, ¿cómo es la relación entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el ministro de Justicia y Derechos Humanos? Bueno, con el ministro Larraín hemos tenido una relación cordial, una comunicación fluida, pero derechamente. Yo te diría que las decisiones en materia de derechos humanos se están tomando en la moneda y con gran ambigüedad, como te señalaba. El presidente de la República dice que en las Naciones Unidas, que en Chile el Ejecutivo va a tomar todas las medidas para que no haya impunidad, pero como te señalaba, después este deber de medios, de dar todos los recursos y los instrumentos para que en Chile se sepa la verdad de la justicia, eso no está ocurriendo en el país hoy día. ¿Y qué dice, cuál es la explicación que te da el ministro de Justicia? Mira, yo te diría que acá hay un debate que volvió a saltar, que la verdad, la justicia, la reparación la dan los tribunales de justicia. Es decir, es necesario en este concepto de que hayan sentencias judiciales condenatorias para que se acredite que hubo violación a los derechos humanos. Y nosotros como instituto decimos que no. Ejemplos muy prácticos. Pinochet nunca fue condenado como violador de derechos humanos. ¿Significa eso que él no dirigió un gobierno donde se violaron los derechos humanos? Vemos los portonazos, pero en muchísimos casos no hay sanción porque no se sabe quién lo hizo, en qué grado de participación lo tuvo, etcétera. Pero eso no significa que no haya un portonazo. En este caso es evidente que han habido violaciones a los derechos humanos y que no es necesario estar esperando sentencias judiciales condenatorias para poder tener políticas públicas para reparar este tremendo mal que se le ha causado al alma de Chile. A ver, en el caso de esto que tú estás diciendo, alguien puede estar asociando lo que tú acabas de decir con esta idea que fluye mucho
y me gustaría que tú la analizaras a ver si es que es correlativa o complementaria de lo que tú estás diciendo, que, todas las personas son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. Y Claro. si es que la forma de comprobar lo contrario pasa por vía de la justicia, bueno, si es que la justicia no declara nada, esa persona, teóricamente, aunque uno lo haya visto en televisión que hizo lo que hizo, eventualmente, al no estar condenada, no es técnicamente un violador de derechos humanos. Bueno, la pregunta que tú haces es capital, porque el debido proceso es un derecho humano y nadie puede ser condenado sin este debido proceso. Ahora, el punto es que en la justicia penal tú lo que estás buscando son responsabilidades penales individuales, pero te pongo un ejemplo. Hubo un piquete de carabineros donde, y de ahí sale la lagrimógena que golpea brutalmente en el rostro de una persona, pero no sabemos quién fue el que disparó. En este caso, ese juicio va a terminar en que no se identificó un culpable y por lo tanto no va a haber sanción penal. Pero ¿significa eso de que no se disparó nunca esa bomba lacrimógena directamente a la cara? No, pues. Entonces por eso te digo que hay que distinguir entre la responsabilidad penal individual y el hecho de que se haya violado un derecho humano. Y te agrego más, hay una cuestión que es fundamental, que son las responsabilidades institucionales, que no las fija acá en Chile normalmente los tribunales de justicia. ¿Hay alguna duda que hay una responsabilidad institucional también de Carabineros? Nosotros desde el 9 de noviembre del 2019 fuimos a hablar con el Contralor y le hicimos ver esto. Acá también hay una institución que a lo menos no fue capaz de regular la aplicación de los protocolos en el uso de la fuerza física, a lo menos. Entonces también nuevamente no es necesario esperar fallos de los tribunales de justicia para decir, bueno, esta es una verdad obvia. ¿Qué comparaciones existen en el mundo que ustedes están todo el tiempo verificando estas cosas, de más o menos cómo se tratan estas mismas realidades en otros países? Bueno, yo te diría que es muy diversa la situación. Así, si tú ves el gran mapa de las repúblicas de la ex Unión Soviética, uno se pregunta, bueno, ¿dónde estuvo la verdad y la justicia? Si uno piensa en los grandes dictadores en África, la verdad es también que el panorama es bien desolador lo que se hizo después. Y Chile en un primer momento, Fernando, avanzó en materia de verdad y justicia, pero claramente como Estado nos detuvimos mucho, se retomó todo esto, sobre todo a partir de la detención de Pinochet en Londres, pero no nos esperábamos y volvieron las violaciones a los derechos humanos ahora en democracia, y la verdad de las cosas es que cuesta mucho en democracia avanzar más en esta línea porque claro, se interponen estos razonamientos. Esperemos que ahora los tribunales en democracia digan la verdad y la justicia, y te insisto, Fernando, eso es un profundo error. De todos los casos que se presentaron después desde el estallido y hasta ahora adelante, ¿qué porcentaje, creo que algo tú dijiste, se ha fallado? Hay 4 condenas y el instituto ha presentado 3.100 querellas criminales. 4, Fernando. 2 años después. Y ahí como instituto hemos tratado de ser justos, en el sentido de decir, mire, hubo una pandemia, se nos vino el mundo encima, está bien. ¿Ya? Eso obviamente implicó, todos los chilenos y chilenas lo saben, que en materia de justicia se ralentizó todo, pero ahí, Fernando, el Estado tiene un deber preeminente por investigar las violaciones a los derechos humanos, porque es el propio Estado el que las violentó. Entonces nosotros, Fernando, le dijimos al presidente de la Corte Suprema, al fiscal, al ministro de Justicia, son 3.000 casos las querellas del instituto. Habrán 5.000 causas en el país. Bueno, que se pongan recursos humanos, económicos, directamente para investigar. Además, por el bien de Chile, que se sepa la verdad y la justicia, cualquiera ella sea, te insisto, en materia de responsabilidades penales individuales. Y si tú me dices, ¿se hizo eso? La respuesta es no, no se hizo. ¿Cómo
entran otras variables de derechos humanos dentro del cuadro del país. Te pongo como, por ejemplo, el fenómeno inmigratorio. El fenómeno inmigratorio tiene una serie de características, Sergio, y una de las cuales, que probablemente es indeseada por la gran parte de la población quizás, pero es que de pronto te gatilla un sentimiento o un resentimiento nacionalista, un resentimiento xenófobo muy fuerte. Hay gente que ve a los migrantes como competidores que vienen a quitarles su trabajo. Esas son gente que en su gran mayoría son gente de escasos recursos. No son personas que tienen empresa o son CEOs de una compañía. No, sienten que hay un problema ahí y por lo tanto, ¿cómo entra la variable de la mirada de derechos humanos a un marco donde, se entra a veces ilegalmente, o sea, rompiendo con las normas como corresponderían, y se hace en un marco donde la ciudadanía empieza a, de alguna manera, pronunciarse respecto de cómo se define ante las personas distintas o diferentes? Mira, lo primero es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene el deber de promover y proteger los derechos humanos de todos los habitantes del país, sean chilenos o no, porque los derechos humanos son universales porque son propios de la dignidad de toda persona. Ahora, en segundo lugar, hay grupos de especial protección que son grupos especialmente vulnerables o que pueden ser susceptibles de abusos por parte del Estado, donde ciertamente están los migrantes. Y ahí yo te diría que hemos fracasado como país en tener una política de Estado. Así, lo que ocurrió en Iquique, que un grupo de manifestantes quemen en seres de personas que son de los más discriminados de los discriminados, es una vergüenza nacional, que el daño que le produjo a nivel internacional a Chile fue tremendo. Ahora, también te quiero señalar que hubo cuestiones positivas de esto. Yo vi una reacción como director del Instituto, de la sociedad civil, de los medios de comunicación social, inmediatamente condenando, sin matices, las expresiones de violencia y xenofobia. Y además puso en el tapete algo que queremos esconder, pues como un elefante que está en el cuarto y que los chilenos de repente nos aparece. Entonces sabemos de que se quemaron casas en el Santiago Centro, donde habían migrantes completamente hacinados. Entonces, de repente empezamos como que aparece el tema de las poblaciones, de los campamentos que están resurgiendo en Antofagasta. Y ahí como que nos acordamos, pues así lo de Iquique nos dice, atención, acá hay un desafío nacional de primera envergadura, de derechos humanos. Fíjate que el célebre escritor inglés Rudyard Kipling tenía una frase que decía, todos aquellos que se parecen a nosotros, todos aquellos que se nos parecen son nosotros. Y todos aquellos que son distintos a nosotros son ellos. Y de alguna manera la inmigración esta no es una inmigración, llamémoslo así, de europeos escapando de una guerra, como pasó en un momento dado con los croatas, como pasó con la inmigración alemana en un momento dado. No, estos son personas, pero tremendamente pobres, del mismo continente, y muchos de ellos viniendo o queriendo alejarse de sus países porque se arriesgan más cruzando el continente con sus hijos sin saber qué va a pasar. Lo encuentran menos riesgoso eso que quedarse en su casa. Desde ese punto de vista, ¿cómo se empalma la situación de derechos humanos internacional con este fenómeno de la inmigración? Bueno, lo primero de nosotros y ellos es un elemento clave de los seres humanos para fijar identidades, ¿ya? Y eso tiene un lado muy oscuro. Kipling también era parte de un gran imperio que era terriblemente colonialista y racista, ¿ya? Entonces, yo te diría eso en primer lugar, y con respecto a tu segunda reflexión, es muy bueno
recalcar una y mil veces que la inmensa mayoría de los inmigrantes están huyendo de sus países. En este caso, de Venezuela son 5 millones de personas y como dices tú, no es que voluntariamente hayan dicho voy a ir a Chile al paraíso de las oportunidades. ¿Ah? Si ellos quieren estar con su familia. Acá también hay que ver que hay desgarros familiares tremendos, pero como dices tú, esto llega al límite que para ellos es más riesgoso seguir viviendo en sus países que correr esta terrible aventura de cruzar un desierto si ya sabemos de migrantes que han muerto en la travesía. Hay niños que en el instituto ha estado 33 veces en los pasos fronterizos y se ve esto. Entonces es tremendo lo que dices tú. Y eso también es muy importante destacarlo una y mil veces cuando uno emite juicios condenatorios, ¿no? ¿Y existen, Sergio, especialidades dentro de el arco de derechos humanos que tenga especialidad, por ejemplo, no te digo que en migración, sino que te tenga en la relación de nacionales con internacionales, por ponerlo así? No, por cierto, porque esto es un fenómeno que si tú no lo tratas global y regionalmente, no tiene solución. Además, te he escuchado en otras oportunidades decirlo, es tan cambiante, dinámico este fenómeno que no sabemos qué va a pasar en 1, 2, 3 años más. Si vamos a estar nosotros golpeando puertas de otros países. Claro. Entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, esto es un problema global y muy dinámico que supone soluciones globales. Las Naciones Unidas tienen la ACNUR, que trata específicamente la situación de los refugiados. Ya hay convenciones respecto a apátridas, grandes acuerdos en materia de migrantes y ahí se está jugando muy importantemente en este terreno el futuro del respeto a los derechos humanos. Sí, hay otra variante que no sé si es que forma parte de los derechos humanos, pero sí, sin duda, va a formar parte de la confección de futuras miradas al respecto, que es, por ejemplo, temas específicos, como el tema del feminismo, o el tema de la paridad de mujer en posiciones con el hombre. Una cosa que la aplaudimos de pie con el caso de la Convención Constitucional y la gente en todas partes lo felicita. Pero, ¿qué tanto las condiciones culturales de un país son parte naturalmente por lo mismo, de los derechos humanos del país o deben encauzarse dentro de determinadas normas, aunque la cultura diga otra cosa? Esto es mucho más notorio, si tú quieres, en países que tienen culturas mucho más opresivas con respecto, por ejemplo, a hombres y mujeres, en términos religiosos o cosas así. Pero nosotros tenemos también a veces situaciones de ese tipo. No, por supuesto, sí. También en el mundo de los derechos humanos, la situación de la mujer y particularmente las mujeres múltiplemente discriminadas es una tremenda preocupación. Estamos hablando de la mitad de la humanidad. Ahora, es mucho más fácil cambiar una constitución y leyes que cambiar la cultura de un país. Y como tú bien lo señalas, acá la pelea se da a nivel cultural. Ahora, son muy importantes las constituciones y las leyes para cambiar las costumbres, pero también las costumbres son fundamentales para que las leyes tengan aplicación, porque uno puede dictar una nueva constitución a partir, y eso es ya muy importante que la convención sea paritaria, pero tú puedes tener una constitución que extraordinariamente promueva los derechos de la mujer, pero si eso no impacta a nivel cultural, bueno, nos vamos a quedar en grandes declaraciones. Y ahí yo te diría que hay un desafío del país enorme. Por último, te quiero preguntar sobre algo preciso. ¿Qué crees tú que una nueva constitución necesita tener incluido dentro de sus artículos que tienen que ver con los derechos humanos y que no está incluido en la actual? No, mira, claramente son los derechos económicos y sociales y cuánto de eso lo va a garantizar el Estado. Yo te diría que eso es un debate central. El otro que obviamente nos preocupa a nosotros como instituto es qué vamos a entender por Chile, porque tú me has mencionado el tema de la migración. Sí. En el norte se está jugando, y acá también en muchos sectores de Santiago en el país, qué es ser chileno y chilena, porque eso ha cambiado mucho. Y en la Araucanía
y en la macrozona sur estamos discutiendo, bueno, qué es ser chileno y chilena. Y eso también en la Constitución debiera expresarse, un nuevo acuerdo cultural. Y en tercer lugar, yo te diría que hay una institucionalidad estatal que garantice de mejor manera los derechos humanos en general, los civiles, los políticos y los económicos, sociales y culturales y los ambientales, porque claramente eso no lo estábamos haciendo bien. ¿Y habría algo que reformar, ampliar dentro del margen de instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos que sea de carácter constitucional? Por cierto, así nosotros quisiéramos que haya una institucionalidad de derechos humanos en la propia Constitución y con facultades que hoy día el Instituto no tiene. Así nosotros podemos hacer recomendaciones, proposiciones, pero, por ejemplo, iniciativas legales o exigir que un determinado oficio, aunque te parezca increíble, se responda, esas facultades hoy día no las tenemos. Entonces, una gran institucionalidad de derechos humanos y mucho más poderosa es lo que requiere el país. Sergio Mico, te quiero agradecer por haber estado con nosotros hoy día. Esta noche. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias.